Bien, en la clase pasada y estos días estamos hablando un poquito acerca del origen y la evolución de nuestro idioma, ¿no? Que es el castellano. Ahora, recordemos o vamos a tener en cuenta de que castellano no es lo mismo que español. Hemos visto que nuestro idioma en realidad surge de una lengua romance, ¿verdad? Y esta lengua romance, pues, ¿de dónde proviene? A ver, ¿quién se recuerda? ¿De dónde proviene esta lengua romance? Cualquiera que lo sepa solamente activa su microfonito. ¿De dónde proviene esta lengua romance? ¿De dónde sale nuestro idioma? ¿Se acuerdan? Ajá. Viene de un idioma culto que se utilizaba en épocas antiguas. Vamos, César, ¿sí te acuerdas, César? Viene del latín, ¿eh, chicos? Correcto, nuestra lengua viene del latín, pero ¿del latín culto? No, viene del latín vulgar. De ese latín se desprenden las lenguas romances y entre una de ellas pues está el castellano. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué es lo que también tengo que recordar, Miss? A ver, vamos comenzando. Vamos a avanzar un poquito más acerca del tema. Colón descubrió América ¿en qué año? En 1492, ¿correcto? En este tiempo, chicos, el idioma ya estaba calando un poquito más, el idioma español tenía un poquito más, estaba más afianzado en el lugar. Ahora le decimos idioma español porque originalmente es el idioma español, el idioma que surge en España, por eso es que se le llama idioma español. Hasta esa fecha ya habían normas ortográficas, ya se contaba con una primera gramática, es decir, el primer libro con las normas de cómo utilizar correctamente este idioma. Los conquistadores pues llegaron aquí a conquistar América, trajeron esta lengua española, y así, cuando ellos llegan hacia América, se da un proceso muy conocido llamado como hispanización. ¿Te acuerdas cómo se le llamó inicialmente a España? ¿Te acuerdas? No se le llamaba España, se le llamaba Hispania. Por eso es que de ahí viene este nombre, de hispanización. ¿A quién? A América. Porque recuerda nuevamente tú que acá en América teníamos nuestras propias lenguas. Entre ellas, pues acá en el Perú y en lugares cercanos se desarrollaba el quechua, ¿no? Pero con la llegada de Colón, pues, se implanta el español y comienza una época de hispanización, no solamente con el idioma español, sino con la cristianización, quieren volver a todos, en ese tiempo se le llamaban los indios, los quieren volver cristianos, dicen que son herejes porque hablan otra lengua, la lengua del demonio, del diablo. Entonces, pero ellos no, ellos quieren evangelizarlos, volverlos cristianos y sobre todo que hablen español, ¿no? Eso es lo más importante, lo que buscan los españoles al llegar a América. Al momento de la conquista, como te había comentado, la América prehispánica, le decimos prehispánica antes de la llegada de España, prehispánica, estaba compuesta por varios pueblos que hablaban en idiomas diferentes. Y como ya te había dicho, el quechua, por ahí el nahual, otros idiomas. Todos ellos obligadamente, porque fue obligado, pasaron a formar de este imperio español y debieron adoptar la lengua en común, que era la lengua española. Se estima que en América indígena más o menos existían unas 123 familias lingüísticas. ¿Te imaginas? Mira, tantas familias lingüísticas solamente en América. Entonces, todavía de muchas de ellas aún se conservan algunas palabras hasta el día de hoy, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, qué tipos de palabras todavía se están conservando. Pero entre las lenguas más importantes por su número de hablantes a su aporte del español, se encuentra el nahual, por ejemplo, que se desarrolla en México. Tienes el quechua, el aymara, también muy importante, el guaraní. Estos idiomas le van aportando al castellano de hoy en día un gran número de palabras. Al principio, ¿te imaginas tú cómo se ha podido comunicar el español
con un nativo de aquí de Perú, no podía, ¿verdad? No había forma de comunicación. Entonces, como no había forma de comunicación, lo que hicieron es coger a intérpretes, ¿no? De las culturas de los dos lados, porque antes de Cristóbal Colón, él que lo consideran oficialmente, pero antes ya habían personas que iban llegando a América, solamente que no son consideradas oficiales. La expedición de Colón fue la oficial, pero antes que él llegaron otras personas y ellos ya iban adoptando un poquito más las palabras de las personas de América. Y estas personas sirvieron como traductor con los españoles que recién llegaban, ¿no? Entonces, eso es lo que primero sucede aquí en América, ¿no? Antes de que todavía se comience a implantar el español. Aquí va a suceder un proceso incluso de mestizaje. Recuerda tú que las personas que llegaron de España, ¿qué hacían? Violaban a las mujeres, ¿sí o no?, de acá de América, comenzaban a aprovecharse de ellas. Obviamente de esto, pues no va a salir un juguetito, tiene que salir un bebé, ¿sí o no? Este bebé llamado es el mestizo, ya está, tiene los genes tanto de españoles como los genes de las personas nativas de aquí del lugar. Entonces, con este proceso de mestizaje, no solamente en razas, sino también en culturas, también en lengua, también en costumbres, es que se va a ir llevando o va a comenzar a evolucionar, ¿quién? El castellano, ya, mira, más adelante. Evolución y desarrollo del castellano, dice, vamos a recordar un poquito aquí de historia. Nos vamos a remontar en la historia al siglo IX, vamos a poner mi cursor aquí, al siglo IX de nuestra era. Mira, nos habíamos quedado en que los árabes habían colonizado casi totalmente toda la península ibérica y han obligado a los cristianos a refugiarse en las montañosas zonas de los Pirineos. ¿Qué es lo que pasa? Siempre cuando hay una invasión, siempre hay una resistencia. Hay una resistencia a adoptar ya sea la cultura, la lengua, todo lo que se le imponga. Entonces hay personas que todavía se escapan de esto y se refugian en lugares, como en este caso, en zonas montañosas. Desde ahí, los cristianos, en ese tiempo se le llamaba cristiano, hoy en día se le dice cristiano a toda aquella persona que cree en Dios, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues los cristianos eran parte de personas que iban migrando, ¿no?, llevando su cultura. Entonces, los cristianos se van a preparar para la guerra de la reconquista, que te acuerdas que fue una de las últimas guerras, lo dije en la clase pasada, ¿no? Esta es una de las últimas guerras para que se imponga totalmente el castellano. Ahora, va a haber un conquistador musulmán, ¿no? Los musulmanes quieren acaparar todo el lugar. El problema, ¿sabes cuál es? Es que como todo varón tiene su debilidad. ¿Quiénes eran las debilidades? Eran las mozárabes. Resulta que las mozárabes eran chicas muy guapas, muy blanconas. Ellas tenían una piel muy tersa, muy llamativa. Entonces, recuerda tú que hasta en ese momento, ¿quiénes son los reyes? ¿Las mujeres o los varones? Los varones, ¿verdad? Entonces, los varones van a permitir que algunas mujeres mozárabes comiencen a ingresar a la zona que ya estaba conquistada por estos musulmanes. Entonces, al ingresar los mozárabes a esta zona, acá te he puesto algunos mozárabes en el dibujito, al ingresar los mozárabes, pues comienzan a fusionarse ahora los idiomas. Mira, ¿a quiénes le llamábamos mozárabes? Hoy en día se le llama mozárabe a los árabes. Los árabes son los mozárabes, antiguamente llamados así. Entonces, gracias a que ellos ingresan, comienzan a haber unos nuevos escritos. Mis, ¿cómo se llaman estos nuevos escritos? Estamos hablando, un ratito acá, de las jarchas mozárabes, mira. Mis, ¿qué son las jarchas mozárabes? Las jarchas mozárabes, y acuérdate muy bien, porque esto te va a venir, si no me equivoco, en la práctica, esto y por ahí algunas cosas más importantes. ¿Qué son? Son composiciones de poetas árabes. Como ya te dije, los mozárabes, ¿quiénes son? Los árabes. Son composiciones de poetas árabes que tienen mucha belleza, tienen bastante musicalidad en cada uno de sus poemas. Entonces, como a la gente le va gustando, pues van a ir calando mucho en la población estas jarchas mozárabes. ¿Sabes cuál es el problema de las jarchas mozárabes? Mira, como puedes ver acá, no se entiende nada, ¿verdad? Uno, porque está escrito en mozárabe, y dos, es porque las jarchas mozárabes no tenían vocales.
solamente tenían consonantes. Y como solamente tenían consonantes, no se podía descifrar más o menos qué es lo que decía. ¿Quiénes eran los únicos que podían? Los árabes. Pero recuerda tú que en ese tiempo no solamente estaban conviviendo los árabes en ese lugar, sino que estaban otras personas, como los musulmanes, que no comprendían este tipo de textos. Después de las jarchas mozárabes se van a ir incorporando otro tipo de textos. ¿Cuáles van a ser las glosas? ¿A qué le llamamos glosas? Resulta que hasta en este tiempo todavía se consideraba como lengua culta al latín, ¿correcto? Pero no todas las personas podían hablar latín, o algunas lo hablaban solamente a medio, ¿cómo se le dice? Medio tiempo, ¿no? No lo hablaban muy bien, ni mucho menos comprendían los escritos. Y aquellas personas que sí comprendían un poco, ¿qué es lo que hacían? Alrededor de estos textos en latín, mira, como aquí te voy a mostrar, este es un texto en latín. Alrededor ves unos pequeños escritos pequeños. Estos escritos son traducciones. ¿Traducciones de qué? De los textos en latín. Estas traducciones, ¿en qué van a estar escritas? Van a estar escritas, por ejemplo, en idioma árabe, ¿no? Pero recuerda tú que este árabe ya no es puramente árabe, sino que ya está siendo mezclado. ¿Con qué? Está siendo mezclado con el musulmán, y está siendo mezclado con un poco de latín. Entonces hay una mezcolanza, todavía estamos en época de mestizaje. Pero a estas traducciones se les va a llamar como glosas. Glosas, mira, de desglosar, ahí viene, desglosar significa traducir. Entonces de ahí viene su término, mira, glosas, traducción. ¿Qué tipos de glosas habían? Las más conocidas son las glosas emilianenses. ¿Dónde se encontraron? En el monasterio de San Milán de Cogolla. Y luego tienes a las glosas silenses encontradas en el monasterio de Silos, ¿no? Entonces son las glosas más importantes. Fue así, chicos, dice, como hemos llegado al siglo XIII. Mira cómo van pasando los años. Antiguamente todavía no estamos hablando de castellano puro, estamos hablando de combinación de árabe con musulmán, con el latín, pero todo esto pues con un latín también vulgar, ¿no? Todavía está habiendo una mezcolanza ahí. Dice, en el siglo XIII nos encontramos con que la gente habla en romance castellano, mira. Ahí es que, ¿cómo es que van haciendo el castellano? De la combinación del árabe, del musulmán, del latín vulgar y de algunos otros dialectos que habían por ahí, comienza a surgir uno solo, que se va a llamar en su momento romance castellano. Pero, dice, ¿no? Hasta en ese momento, ¿qué era lo oficial? El latín, ¿no? Ese era el oficial. Pero como ya hay personas que comienzan a dominar un poquito de árabe, un poquito de musulmán, entonces, y comienza a aparecer el romance castellano, y muchas personas comienzan a hablar el romance castellano. Por lo tanto, el rey Fernando III, llamado también el Santo, decide oficializar la lengua romance, ya que muchas personas lo escribían y lo hablaban. ¿Qué le queda? Oficializarlo. Lo oficializa. ¿En qué año, Miss? En el año 1240. ¿En qué año se oficializa la lengua romance castellana? En el año 1240. De ahí en adelante ya se puede redactar documentos oficiales y comerciales, tanto en castellano como en latín. Mira, ya se puede utilizar los dos. Gracias a qué rey? Al rey Fernando III el Santo. Su hijo va a ser su hijo Alfonso X el Sabio, que va a decidir reafirmar. Ahora mira, ya se formó la identidad de un pueblo. ¿Qué identidad? La identidad del romance castellano, que es la unión de varios pobladores, varios dialectos. Obviamente todos estos dialectos, ¿de dónde están saliendo? No te olvides, siempre salen del latín vulgar. ¿Ya? No te olvides. No salen del latín culto, salen del latín vulgar. Entonces, va a ser Alfonso X el Sabio quien decide reafirmar lo que ya había dejado su padre. Por eso que en el año 1260, mira, decreta la obligatoriedad del uso del castellano. Ahora ya no solamente es oficial, sino es obligatorio, dice, obligatorio el uso, pero a su vez dice, hay un perjuicio en el uso del latín.
Mira, hasta ahí ya se está dejando de lado al latín, están perjudicando tanto al latín que ahora más se usa el castellano que en vez del latín. Y gracias, mira, a este empujón es que el castellano va calando mucho más y obviamente tiene que hacerse más oficial. Por eso en el siglo XV, en el año 1492, bajo el régimen ¿de quién? De los reyes católicos, se termina finalmente con 8 siglos de invasión árabe, mira. Hasta aquí, en el año 1492, se le da fin a la invasión árabe. Hasta ahí duró la invasión árabe. Y ahora, ¿quién va a primar? El castellano, mira. Entonces, chicos, ese mismo año que termina la invasión musulmana o el dominio musulmán, es que Cristóbal Colón llega, ¿no? Llega hacia América. Ahora, en ese mismo año, en el año 1492, sucede un hecho muy importante para nuestra lengua. ¿Qué es lo que pasa? El humanista, se le dice humanista porque es una corriente en ese momento una corriente de intelectuales. Uno de estos intelectuales es el señor llamado Helio Antonio de Nebrija, no te olvides, por nada del mundo. ¿Por qué no te puedes olvidar de Antonio de Nebrija? Porque él publica la primera gramática castellana. Es como decir hoy en día que él hubiese creado el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, así, ¿no? Entonces, no te puedes olvidar que Antonio de Nebrija es el que publica la gramática castellana, es decir, las normas correctas de cómo utilizar el castellano. Con este libro, ¿qué se ha culminado? Se ha culminado el largo proceso de nacimiento de la lengua que utilizamos hoy en día. ¿Con qué se establece? ¿Con qué se da inicio a nuestra lengua oficial? Es con el libro Gramática Castellana de Antonio de Nebrija. Bien, vamos a ver lo siguiente. Ahora, nuestra lengua, como siempre te he mencionado, no se queda estática, va evolucionando. Las lenguas europeas incluso todavía siguen aportando de mucho a nuestro idioma. Por ejemplo, ¿no? Te he puesto aquí algunas palabras que tienen origen europeo. Por ejemplo, tienes de origen francés. Mira, palabras que tú utilizas. Las que tú utilizas te voy a mencionar porque hay algunas que de repente no utilizas. Del francés viene el hotel. Bagage, que se pronuncia, ¿no? Que es bagaje. Por acá ya lo hemos castellanizado. Recuerda, cuando las palabras se castellanizan, ya no son de su mismo origen, sino cambian. Ahora te voy a explicar esto. Banquete, por ejemplo. Uy, se metió un gran banquete cuando comió bastante, ¿no? De todo un poco ahí en banquete. Por ejemplo, el champán. Te comento que antiguamente, o el champán del francés, se escribe así, ¿no? Champagne. Con el uso masivo de las personas, esto evolucionó y dijeron, no, tenemos que castellanizarlo porque las personas ya lo hablan comúnmente. Muy bien, volvámoslo al castellano. En el castellano se va a llamar champaña. Mira, esto es lo correcto. Si algún momento tú ves, ¿cuál es la palabra correcta escrita en nuestro idioma? Es champaña. Eso es lo correcto, así se le dice, ¿no? De repente el buffet, ¿no? Buffet en el idioma europeo es bufete, pero nosotros, ¿no? Y lo pronunciamos buffet, pero en idioma español es el bufete, si lo quieres pronunciar correctamente. ¿Qué decías antiguamente? Ahora ya no existen, pero habían los CDs, por ejemplo, ¿no? Mamá, quiero que me compres un CD de repente de la canción El Taxi. En ese tiempo estaba de moda, me acuerdo, hace unos años atrás, El Taxi. Ya de tus tiempos ya, ¿qué pues será? No sé, La Bichota, tantas por ahí que tienes tus canciones favoritas. De los chinitos ahora que están de moda, ¿no? Los coreanitos que le dicen. Entonces, antiguamente decías, mamá, quiero un CD de ese cantante, pero el diccionario de la Real Academia, esto lo escuchó y dijo, no, nosotros no podemos decir CD, CD para el extranjero, nosotros tenemos que pronunciarlo CD. ¿Y quieres varios CDs? Pero era raro ir y decir, señor, véndame 2 CDs,
como que te miraban raro, ¿no? Pero era lo correcto, ¿no? Los CDs. Y así, chicos, las palabras se van castellanizando y se van adaptando a nuestro idioma. Cambian ya del europeo. Palabras de origen italiano, tienes como la palabra libreto, piano, asalto, campeón, piloto. Son palabras de origen italiano. De origen inglés tienes barman. ¿Quién es el barman? La persona que atiende en el bar, sino que prepara los traguitos, el barman. Boom, ¿no? La palabra cheque, básquetbol, fútbol. La palabra guachimán, que te expliqué la clase pasada también, que viene del watchman, ¿no? En español, guachimán, ahí está, proviene del inglés. Palabras que provienen del alemán, guarda, cuarzo, bloque, cobalto, vivaque. Secreto para ti. Palabras que provienen del árabe, por ejemplo, casi todas las que comienzan con al. Si comienza con al, casi fijo que proviene del árabe, como alhaja, almohada, alfajor, ¿no? Comienzan con al. Ahora, ¿de dónde provienen? Del árabe. Por ahí tienes una pregunta, ¿no? Si es del inglés, tú ya sabes, tienes que marcar palabritas que vengan del inglés, ¿no? Que obviamente se han adaptado al español. No te olvides, estas palabras, no, cuando tú lo ves en italiano no son así, en francés no se escribe así, solamente que están adaptadas al castellano. Como ya te había dicho, el idioma árabe en nuestra lengua también nos ha dejado un gran grupo de palabras. En la clase pasada dijimos que era la segunda lengua que nos había dado más términos. Por ejemplo, mira, ahí tienes justo lo que te dije, los que comienzan con al, alcohol, alcatraz, alcalde, origen árabe. Azófar, si tiene AZ también es lo más probable que venga del árabe. Azófar, azagaya. ¿Las lenguas europeas son las únicas que han aportado el castellano? No. También han aportado nuestras lenguas amerindias o las lenguas americanas. Por ejemplo, del quechua, ¿qué palabras utilizo? Calato. ¿A quién le dices calato? Ahí sí que está sin ropa, ¿no? Entonces, calato viene del quechua, por ejemplo. Cóndor también viene del quechua. El arahuaco, el caribe o el nahual son lenguas americanas, pero son de otros países. Por ejemplo, el nahual es de México. Tenemos palabras como petate, que lo utilizan más en México, muy poco acá, pero sí has escuchado en tu Rosa de Guadalupe que hablan del petate. El tomate, también, por ejemplo, viene del nahual, ¿no? Tienes también el guaraní. No se ha desarrollado el guaraní aquí, en otro país sí. Tienes, por ejemplo, la palabra ñandú, que viene del guaraní. Entonces, conclusión, ¿el castellano va a seguir evolucionando? Sí, va a seguir evolucionando. ¿Van a haber nuevas reglas? También van a haber nuevas reglas. Nuevas palabras masificadas, se dice, antes de que comiencen a aceptarse por las demás personas. Por ejemplo, hoy en día tienes palabras nuevas, estás utilizando palabras como TikTok, estamos utilizando el Drive, ¿no? Y la situación, pero nos ha empujado, porque en realidad esto ya estaba cerca de 5 años atrás, ya estábamos utilizando el Drive, estábamos utilizando las plataformas virtuales, pero ustedes recién se van acoplando, ¿no? Bien, chicos, ¿hasta aquí tienes alguna duda? ¿Ninguna? ¿No? Listo. Entonces, para ti, con mucho cariño, con mucho amor, la profesora que te estima, tengo una pequeña práctica diaria para ti. Ahora te lo voy a mostrar. Espera un ratito. Listo, alistas tu hojita. Tienes 4 preguntitas. ¿Qué es lo que vas a hacer hasta aquí? Vas a copiar solamente la pregunta y la respuesta que tú creas correcta. Todas las preguntas lo hemos mencionado en la clase. Es una práctica diaria que obviamente has tenido que estar atento, ¿no? Como para ver más o menos cuál es la alternativa correcta. ¿Listo? Lápiz a la mano, lapicero, cuaderno, todo listo. Comencemos. Videocámaras encendidas, César y Sitka. Sitka, estás entrando a otro level, ¿no, Sitka? El año pasado estabas haciendo punto y coma, estabas haciendo el uso del puntito, pero ahora ya estás en secundaria, Sitka. Listo, ahí tienes las 4 preguntas.
Copias pregunta y respuesta correcta. ¿Listo, chicos? Lee bien la pregunta 3 dice, ¿quiénes realizaban las anotaciones en las glosas? Léelo bien. No dice, ¿quiénes realizaban las glosas? No dice.
¿Quiénes realizan las anotaciones en las glosas? Quiere decir, de la imagen que yo te mostré, que estaba escrito en latín, y su traducción era la glosa, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí está al revés. Es decir, de una glosa, ¿no? Hacen una anotación, es decir, la glosa lo transfieren a latín. Entonces, conclusión, ¿qué te está preguntando? ¿Quiénes escriben en latín? Esa es la pregunta. Y hasta hoy en día hay quienes escriben en latín, ¿no? Ahí lo vas a encontrar la alternativa. Te dije que hasta hoy en día las mismas personas escriben en latín. Un minuto, chicos, un minuto y me envías la práctica. Solamente te pedí pregunta y respuesta correcta. Ahí está, Antoine, ya mandó. Vamos regular. Listo. Chicos, enviamos la práctica para dar las alternativas antes de que se acabe el tiempo. Enviamos ahorita, Valerie, Sitka, César, enviamos la práctica. Con el PDF te voy a mandar la tarea. ¿Ya? Con el PDF envío la tarea. Bien. Muy bien. Muy bien, Valerie. Listo, a ver, ya me enviaron todo. Sí, que en un momento reviso tu práctica. Te voy a dar las alternativas, ¿ya? En la número 1 dice, ¿quién escribió en 1492 la primera gramática castellana? Ahí era ¿quién? Elio Antonio de Nebrija, nunca te olvides de él. Nebrija escribió la primera gramática castellana. Número 2, marca el final de la Guerra de la Reconquista en 1492. Sencillo, ¿qué se llevó en esta época? El descubrimiento de América, alternativa B. ¿Quiénes realizaban las anotaciones en las glosas? En este caso, chicos, les voy a hacer pasar la respuesta. Todos marcaron indígenas porque si es que yo interpreto de quiénes realizaron las glosas, sí estaría bien. Sin embargo, esta pregunta está disfrazada, pero por ser esta vez, te voy a pasar como se entiende de forma literal, ¿ya? Pero en realidad acá la respuesta sería sacerdote si yo analizo muy bien la pregunta, como te lo expliqué hace un momento. Y en la número 4 dice, la palabra guachimán proviene del, también te dije, guachimán proviene de qué? Del watchman. Y watchman es una palabra que está en inglés, letra D. Les acabo de mandar su nota, chicos, ahí verifican. Les voy a mandar también la tarea en el PDF, excelente a los que se sacaron 20 y a los que no, también se ve que han hecho un gran esfuerzo, chicos. Así que a todos bien. Además, no te quedas con esa nota, sino que también se consideran otros aspectos. ¿Ya, chicos? Bien, antes que se corte, cuídense mucho. Nos vemos hasta el día viernes. No se olviden de mandar su tarea hasta las 8:30 de la mañana. ¿Ya, chicos? No se olviden.
Un abrazo para todos, nos vemos chicos. Chao, Miss.